Bienvenidos una semana más a Canalteca y a una nueva modificación con OBD11. Hoy vamos a ver cómo activar un menú oculto conocido como EcoTrainer que nos va a ayudar a ahorrar combustible. Aprovecho para dar las gracias a Angelo, un seguidor de Italia, que nos ha compartido esta modificación. Bien, recordad que yo tengo Carlin Kit y que las modificaciones me es más cómodo grabarlas desde la pantalla del Infotimer, pero vosotros lo podéis hacer desde el teléfono perfectamente. Nos conectamos. Una vez nos hemos conectado, tenemos que ir a las unidades de control. Por cierto, esta modificación solo está disponible para la versión Pro. Vamos a la unidad 5F, multimedia. Vamos a adaptación y tenemos que buscar Vehicle Menu Operation, o en español creo que se llama menú de manejo del vehículo o del coche. Entramos aquí y tenemos que buscar la siguiente opción, menú Display Eco. Aquí tenemos estos tres, menú Display User Eco Rating, que ya lo he activado yo antes, solo tiene valor no activado o activado. El menú Display User Eco Rating Over Threshold Height, también activado. Y el que está abajo, que es menú Display User Eco Rating Standstill, activado. Estos tres hay que activar, nada más. Pues ahora salimos de aquí y vamos a los ajustes del vehículo. Aquí nuevamente configuraríamos el cockpit. Pulsamos aquí en selección y nos aparece esta tercera opción, que es el EcoTrainer. Pulsamos en EcoTrainer y aquí tenemos lo siguiente. Primero, Ecopuntos. Nos da una puntuación del último recorrido. Creo que la máxima puntuación son 100 puntos. Nos dice el consumo medio del último recorrido. Aquí tenemos una gráfica de los últimos 3 minutos, diciéndonos, pues bueno, en cada uno de estas barras nos indica si la conducción ha sido buena en términos de ahorro de combustible, que es la parte que está más arriba del 100, o no. Luego también nos indica el coche dibujado en este carril. Luego lo veremos en marcha. Veremos que el coche se aproxima o se aleja en función de si la conducción está ahorrando combustible o no. Y luego en esta opción tenemos una serie de consejos que nos van a permitir ahorrar combustible. Bueno, podemos ir uno por uno. Aquí nos dice, pues, conduzca de forma previsora. Si circula a una velocidad constante y sin prisas, frena lo imprescindible y fluye con el tráfico, reducirá el consumo de combustible y conducirá más relajado y seguro. Bueno, pues otro en cuanto a cómo cambiar las marchas. Incluso nos dice que podemos pasar de segunda a cuarta sin pasar por tercera. Aprovechar la inercia. Usar con moderación los consumidores de confort. Mirar la presión de los neumáticos. Evitar hacer trayectos cortos porque el motor está frío, que es cuando más consume. Utilizar un tipo de aceite sintético. Reducir la resistencia aerodinámica. Lógicamente, pues si llevamos una vaca arriba, pues el coche va a consumir más. Evitar transportar cargas innecesarias para aumentar de peso, etc. Bien, ponemos a cero el contador y nos ponemos en marcha. Empezamos con una puntuación baja porque hemos empezado con marchas cortas. Aquí vemos que se activa el modo Eco. Este modo Eco no tiene nada que ver con el modo de 2 cilindros. Es un modo que nos dice que vamos ahorrando combustible.
Ahora que aceleramos, veis que el coche se acerca, y aparte nos dice que cambiemos de marcha. Cuando se acerca significa que estamos gastando más gasolina y cuando se aleja estamos ahorrando. Ahora el consumo no es muy alto porque el coche está caliente ya. Ves que está en 6,7, 6,6. Con lo cual deberíamos conseguir una puntuación relativamente alta dentro de poco. Ves aquí la curva que ha bajado un poquito en el acelerón que hemos dado antes. Y a medida que mantenemos una velocidad estable, enseguida los puntos van aumentando. Ahora tenemos 92. Y bien, yo he llegado a 94. Si somos capaces en una autopista, en una autovía, de mantener la velocidad estable durante los 3 minutos, seguramente podemos conseguir una puntuación de 100. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.